Y como parte del temario de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo tiene una carpeta con un montón de proyectos. Para hablar de eso en línea con nosotros, el doctor Osvaldo Egui, asesor de medios. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Cómo te va, Cris? Buen día para vos, para el equipo y para cada oyente. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, la idea es hablar de estas modificaciones que pretende el Ejecutivo con el Código Procesal Penal. Bien. En principio, ¿no? Ver, el tema en principio. Tema complejo, ¿no? Porque entendamos que los códigos procesales no es uno solo, sino que cada provincia regula su código de procedimiento, tanto penal como civil, para lo cual habría que ver cuáles son los procedimientos que yo creo que tienen que ir por el lado de la celeridad del ciudadano que busca justicia y el acceso a la justicia. Es decir, la burocracia en términos jurídicos que por ahí atrasan los tiempos de la justicia, tal vez se busque esta clase de modificaciones. La verdad que desconozco cómo lo van a llevar en cada provincia y en cada jurisdicción, para lo cual habría que también revisar los códigos tanto penal de la nación como el civil de la nación, si es que yo creo que tienen que llevar algún tipo de modificación, sobre todo en las penas y más con lo que hoy está pasando en la provincia de Buenos Aires y en Rosario, que no es menor, más allá de que haya disminuido la tasa de homicidio. Sí, creo que va por ese lado, ¿no? El agravamiento de penas. El agravamiento de penas. Tengamos en cuenta que las penas hoy, para los delincuentes y para los delitos que hoy se están cometiendo, son casi un chiste, es casi un stand-up y es un festival dentro de lo que es la justicia, las penas que conllevan un delito. Hoy, de robo, de hurto, inclusive de homicidio. Tengamos en cuenta que la pena máxima de nuestro ordenamiento jurídico por un homicidio es de 8 a 25 años, 8 de mínima, 25 de máxima, y agravando las penas puede llegar hasta duplicar las mínimas y las máximas, para lo cual tendríamos una pena mínima de 16 hasta 50. Ahora, el dato más curioso es que más allá de los 50 años, no hay pena en nuestro país. Y acá hay que entenderlo de esta manera. Cuando hablamos de cadena perpetua o de prisión perpetua, hablamos solamente de 50 años de prisión efectiva si eso se da. Inclusive hace poco había chistes y memes diciendo que el único condenado que realmente está cumpliendo una cadena perpetua es Robledo Puch, para lo cual, sacando ese caso concreto, nadie se queda 50 años adentro de un penal. Para lo cual, cumpliendo las 2/3 partes de esos 50, quedas libre y obteniendo tal vez una alternativa a la prisión, por ejemplo, como puede ser una tobillera en tu casa, para lo cual ya sabemos que la violación a esa restricción de tener tobillera muchas veces no se cumple y tampoco se controla. Para lo cual este dato es importante, porque lo que yo me preguntaría es, ¿qué pasa si alguien tiene más de 2 homicidios, si la pena no supera los 50? Es decir, la vía libre del delito es realmente preocupante, porque quien tiene y se cargó 2 muertos en un homicidio en ocasión de robo, bueno, dice, tener 2, 3, 10 o 20 es exactamente lo mismo, porque más allá de 50 no voy a tener. Entonces, ese es el problema que tenemos. Penas muy bajas eximen de prisión y afectan a la ciudadanía, y por otro lado, unas penas con penas enormes, pero que no superan un tope de 50 años, para lo cual el delincuente que tiene 5 muertes encima en ocasión de robo, ¿qué le importa seguir matando? Entonces, claro, porque ese es el problema, ¿no? El sistema también carcelario tampoco está funcionando, o sea, no funcionan las leyes como deberían funcionar, y después el agravamiento es el sistema carcelario, ¿no? Cómo se vive también ahí adentro. Exactamente, porque tengamos en cuenta que no es una... A ver, la Constitución lo que dice es que las cárceles no son y ni serán para castigo, y estamos de acuerdo, es una de las garantías estipuladas en la Constitución, no deben ser mal vistas. Lo que sí, hay un principio zaffaroniano que sigue estando presente en la justicia y que no es garantista, sino abolicionista. Hay que tener estas dos diferenciaciones. Una cosa es ser abolicionista, otra cosa es ser garantista. Yo soy un abogado garantista y porque respeto la Constitución. Ahora, la finalidad de la prisión se cumple, tal cual como lo acaba de decir.
no se cumple, es más un encuentro de amigos, las famosas ranchadas, no hay obligaciones, hay solamente derechos que se deben cumplir y están bien que se cumplan, pero también las obligaciones no están dadas para ese reacondicionamiento social que debe tener el detenido para volver a reinsertarse en la sociedad. Sí. Esto se da en muy bajo porcentaje, ¿no? Sí, sí. Además también en muchos casos es cuna de fomentación de más delito, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, ya teniendo en cuenta que tenemos celulares adentro de las cárceles, estas prohibiciones que son más un grito en el cielo de entender que el celular es parte de nuestra vida y que es solamente, cosa que coincido, ¿no? O sea, siempre se pierde un derecho ante un delito, pero que ese derecho sea efectivamente cumplido con la finalidad buscada, porque si es el mal llamado, y lo reitero, el mal llamado castigo, porque es algo que no menciona la Constitución, pero que sí está establecido dentro de la sociedad, el mal llamado castigo queda en nada, queda en un bolsillo roto que se cae. Es decir, paso 10 años en la cárcel, estoy acostumbrado, me encuentro con amigos, craneo ciertos delitos al momento de salir, pido favores, estoy extorsionando como ha pasado pero además, en Rosario. Sí, además es que no termina adentro del calabozo, sino que están todos involucrados los que deberían cuidar de justamente las cárceles, ¿no? Yo no sé si todos, porque hay gente que trabaja muy bien. El tema es, ¿qué diferencia hay? Yo siempre me pregunto lo mismo y lo he dicho en tu programa. ¿Qué diferencia hay entre alguien que debe proteger a la ciudadanía dentro de un penal con el que efectivamente está cumpliendo una pena? Es decir, aquel guardia cárcel que se pasa 12 horas adentro de un penal custodiando por 2,50 pesos es absolutamente permeable al poder que tienen muchos delincuentes, como por ejemplo lo que pasó en Rosario. Es decir, el Estado no ampara al guardia de seguridad del Estado, bien digo, dentro de un penal, está mal pago y con horas infinitas, para lo cual tanto el guardia de seguridad como el quien está preso están los dos cumpliendo una pena efectiva. Es decir, no hay recambio, no hay reconocimiento monetario, no hay reconocimiento de ni crecimiento, no hay absolutamente nada que ampare a aquel que tiene que proteger justamente de la sociedad a los criminales que están cumpliendo una pena. ¿Qué pasa con la perpetua? Porque ahora lo que supuestamente está en carpeta es el cumplimiento efectivo. Bueno, bienvenido sea. Si esto es así, hay que ver para qué delitos y cuál va a ser el procedimiento. Justamente la modificación del Código Procesal, entendamos que el Código Procesal es lo que nosotros en la vida cotidiana, y voy a hacer una analogía, si nosotros hacemos una torta en nuestra casa, necesitamos un molde, ¿no? El molde que queramos que tenga esa torta, bueno, lo vamos a tener que poner dentro del horno. No podemos poner la masa porque si no se desarma dentro de ese horno. Bueno, el Código Procesal es la forma que nosotros, o el código, nos va a dar para llevar determinado procedimiento. Es decir, ese molde en lo procesal, en lo jurídico, tiene que existir y cumplir ese procedimiento dentro de la garantía para que la pena sea efectiva. Ahora, ¿cómo va a ser esa pena? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Va a quedar libre hasta no tener sentencia firme? ¿Va a tener voz y voto, digamos, en las decisiones judiciales las víctimas? Porque, ojo, los homicidios que nosotros estamos viendo permanentemente en la provincia de Buenos Aires no es algo reparable, es algo que nunca se va a reparar. Es decir, las víctimas lo único que tienen es tal vez el alivio de que esa persona no vuelva a lastimar a otro, pero el daño ya está hecho. Es decir, el principio civilista de volver las cosas al estado anterior en el derecho penal ante un homicidio no se cumple. Entonces, ojo cómo se va a instrumentar, porque si vamos a volver a caer en el abolicionismo, bueno, estamos en un problema. ¿Sí? Bueno, por ahora lo que se sabe son los temas que van a tratar y ver qué es lo que pretenden, ¿no? Porque también se habla de la eliminación de la figura de femicidio. Bueno, por eso digo, cuidado con ciertas figuras que tomaron cierta relevancia y, a ver, habría que tener, yo no tengo las estadísticas hoy, si la figura del femicidio es efectivamente, digamos, un instrumento que ha disminuido justamente los homicidios frente a las mujeres. El tema es necesario. ¿Cuál sería la razón de eliminarlo? O sea, la justificación y la argumentación tiene que estar plasmada.
no es sacarlo por sacarlo porque no me gusta la ideología o porque no comparto ciertos principios que tiene, digamos, la defensa de la mujer en esta figura legal. Bueno, habrá que ver y exigir desde la sociedad, sí, principalmente de nuestros representantes en el Congreso, que den explicaciones correspondientes. Porque va por ahí, por donde acabas de decir, ¿no? Porque desde el gobierno hablaron sobre esta figura de femicidio, como que le suena, ¿no? Le hace ruido, por eso lo que ellos dicen que el agravante por vínculo se va a mantener, pero se removerá la figura que contempla penas más duras cuando el crimen está relacionado a cuestiones de géneros. Poner, dice, a una ley el título de identidad de género es muy noble, pero por debajo de eso es siniestra, aseguran desde el gobierno, y por ahí va la idea, ¿no?, de cambiar todo. Bueno, a ver, a mí no me preocupa los títulos, a mí me preocupa que se cumpla fehacientemente una pena, primero que no se cometa ningún tipo de delito. A ver, tampoco estamos viviendo en Alicia en el País de las Maravillas, entendemos que siempre hay delito y siempre van a haber aquellos que no se ajustan a la ley. Pero cuando la ley empieza a pisar, que pise firme y que pise sin tanta burocracia para tener condenas ejemplares. Y digamos, el ejemplo de la aplicación de la pena no es el señalamiento de aquel que está en prisión, sino que aquel que piense que va a hacer tal acto, lo piense dos veces, 3, 4 o 5 veces, porque sabe que la ley en ese momento va a ser implacable. Sí. Bueno, ellos aseguran ninguna vida vale más que otra, por eso es que la idea es, sacar ese título, ¿no?, de femicidio para que quede como homicidio en cualquiera de los casos, fuera cual fuera el género, ¿no? Está bien. Mientras que, a ver, vuelvo a decir, no debería pasar nunca, pero en el caso que pase, como viene pasando, la pena tiene que ser efectiva. No podemos estar discutiendo si es, no es, si tiene agravante, no tiene agravante. Tiene que ser casi exegética en la aplicación e implacable, ¿no? O sea, yo creo que en algo coincido, subirle el costo a la delincuencia. Y subirle el costo a la delincuencia es ponerlos a pensar, a decir, che, esto no es que si lo hago me voy a encontrar con mis amigos y en un par de años salgo como una fiesta electrónica. No, momento, acá no solamente la justicia tiene que actuar, sino que el sistema y toda la estructura carcelaria tiene que estar y acompañar esas decisiones, porque si no, cae en bolsillo roto todo lo que puedan hacer bien o mal los jueces. Y precisamente cuando hoy los jueces son apuntados respecto de estas puertas giratorias, precisamente porque la estructura carcelaria no cumple con la finalidad. Totalmente. Bueno, por eso se habla de que se vendría un sistema carcelario privado también, ¿no? Bueno, son cosas que habrá que ver. ¿Cómo se va a instrumentar? Está bien, con la financiación está bien. El tema es que el sistema carcelario depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial. Entonces, está la puja entre los jueces que dicen, bueno, ¿qué hago con esta persona que lleva 4 homicidios sobre sus espaldas si la finalidad no es cumplida? Porque, ojo, remontándome a lo que dije hace un par de minutos atrás, si yo le quito un solo derecho a una persona por haber cometido tal acto que va en contra de la ley o es reprochable, yo me pregunto hoy cuántos derechos, y esto es algo para pensar realmente, cuántos derechos pierde una persona realmente dentro de un penal. Pierde mucho más que un derecho. Y muchos me dirán, bueno, pero cometió un acto aberrante. Estamos de acuerdo, pero estamos bajo un Estado de Derecho donde el principio es este: yo cometo un delito, me quitan un derecho, sea el de ejercer el comercio, el de mi libertad, el de conducir, porque no respeto las normas de tránsito, sea cual sea. El tema es, siempre pierdo un derecho ante un hecho jurídicamente antijurídico o reprochable. El problema es cómo lo voy a instrumentar y cómo va a ser llevado adelante, porque hoy la puerta giratoria justamente pasa por eso. No tengo la estructura como juez para mandar a alguien a prisión para que esa finalidad se cumpla. Entonces, en vez de mandarlo a prisión y que el delito se empiece a cocinar dentro de un penal, bueno, lo mando a la casa, lo controlo desde otro lugar, cosa que tampoco pasa, pero estoy atado de pies y de manos. Sí, bueno, supuestamente todos estos cambios en las leyes y todos estos cambios que se proponen, justamente los cambios del Código Penal, lo que proponen es también sumarle también este sistema carcelario privado para que funcionen en conjunto, ¿no? Por ejemplo, el caso de las violaciones, lo que pretende para estos crímenes es que se aplique la cadena perpetua, que hasta ahora no en todos los casos se aplicaba, ¿no?
Está bien, pero la cadena perpetua, lo que digo es, ¿cómo se va a llevar adelante? ¿Haciendo ranchadas, teniendo celular, teniendo acceso a cualquier cosa? ¿Va a ser una anarquía dentro de la prisión o no? No, todo va a cambiar, supuestamente todo va a cambiar, va a ser más estricto, más controlado, pero comenzando por las leyes, ¿no? Por el Código Penal, que se van a modificar y se van a adecuar algunas para después seguir por el otro lado, ¿no? Por el sistema penitenciario. Porque, ojo, que el artículo 18, en su última parte de la Constitución Nacional, habla que todo juez que tome alguna decisión en contra de algún detenido, que lo lleve a mortificarlos o a la tortura psíquica, física, el juez será responsable de haber hecho y haber llevado ese acto adelante, ¿eh? Entonces, por eso digo, el juez hoy está atado de pies y de manos respecto de una justicia que han tocado durante años y que nadie tiene, digamos, lo que uno tiene que tener como para poner fin a toda esta locura y a esta fiesta que se está viviendo de la delincuencia, tanto en provincia, en capital y en varias partes del país. Bien, bueno, entonces todo lo que estamos hablando es un proyecto, ¿no?, que se va a presentar recién el 1 de marzo. Sí, veremos, estemos atentos a esos cambios y veremos si eso, vuelvo a decir, es para el beneficio plenamente de la sociedad, bienvenido sea. Y elevarle los costos a la delincuencia, yo creo que es una finalidad que se tiene que buscar e instrumentar de la mejor manera, porque si no los ciudadanos vamos siempre a quedar huérfanos y desamparados ante una ley que solamente muere en una letra linda, en un código que nadie lee y nadie entiende. Bien, ojalá que no, ojalá que las cosas mejoren y que por fin tengamos justicia en este país. Esperemos que sí, Gris, esperemos que sí. 1 de marzo entonces, apertura de año legislativo y vamos a ver que de aquí a marzo cuáles son las novedades y después de marzo qué es lo que realmente comienza a modificarse y a funcionar de otra manera dentro del Código Procesal Penal. Egui, le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, Cris, un saludo al equipo, a cada oyente y nos vemos la próxima. Gracias por invitarme y un saludo a todos. Gracias, chao, chao.